Nunca pensé que una traición pudiera empezar de una forma tan silenciosa, sin gritos, sin besos robados, sin escenas que uno ve en las películas. Todo comenzó con una sonrisa nueva. Yo tenía 26 años cuando empecé a notar que algo no encajaba. Vivía sola, trabajaba demasiado y visitaba a mis padres solo los domingos, como hacía casi todo el mundo. Nuestra familia no era perfecta, pero era estable, de esas que sobreviven gracias a la rutina, no a la pasión. Mi padre siempre había sido un hombre discreto, reservado, de los que hablan poco y observan mucho. Jamás fue coqueto, jamás hizo comentarios incómodos. Para mí, él representaba una especie de frontera moral, el hombre que jamás cruzaría ciertas líneas. Por eso, cuando empecé a sentir incomodidad en mi propia casa, tardé demasiado en entender por qué. Ella se llamaba Laura. Laura era mi amiga desde hacía más de 10 años. Nos conocimos en la universidad, compartimos exámenes, lágrimas, fracasos amorosos y noches interminables, hablando de nuestros miedos. Conocí a mis padres casi tanto como yo. A mi madre la adoraba. Decía que Laura era como la hija que nunca tuvo, sin saber que yo estaba escuchando. Laura era normal, siempre lo fue, ni especialmente hermosa ni invisible. Tenía una forma de hablar dulce, una risa fácil y una inseguridad constante con su cuerpo. Durante años se quejó de lo mismo, que los hombres no la miraban, que nunca era suficiente, que siempre había otra mujer más llamativa. Yo le escuchaba, la consolaba. Jamás la juzgué hasta que cambió. No fue de golpe, pura. Fue como cuando una habitación empieza a oler raro, pero abres la ventana y finges que no pasa nada. Primero fue la ropa, vestidos más ajustados, colores que antes nunca usaba. Luego el maquillaje, más marcado, más estudiado. Después vino su actitud. Empezó a tocarse el cabello cuando hablaba, a inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante, a reírse de comentarios que antes ignoraba. Y entonces llegó el anuncio. Me voy a operar, dijo una tarde, sentada en la cocina de mis padres, como si estuviera hablando del clima. Mi madre dejó de cortar las verduras. Yo levanté la mirada del teléfono. Mi padre, en cambio, no dijo nada, solo alzó los ojos. ¿Operarte?, pregunté. ¿De qué? Laura sonrió. Esa sonrisa nueva, aseguran, casi orgullosa. Me voy a aumentar el busto. Hubo un silencio extraño e incómodo. A mi madre reaccionó rápido, como siempre. Bueno, si es lo que te hace feliz. Laura asintió, pero su mirada no estaba en mi madre, estaba en mi padre. Ese fue el primer momento en que sentí algo frío en el estómago. No fue celos, no fue miedo, fue intuición. Mi padre aclaró la garganta. Lo importante es que lo hagas por ti, dijo finalmente. Laura inclinó la cabeza, como si esas palabras fueran un regalo. Claro, respondió, solo por mí. Pero su voz tembló, y yo lo noté. Después de ese día, todo cambió de verdad. Laura empezó a venir más seguido a casa. Siempre encontraba una excusa, un café, una receta nueva, un problema en el trabajo. Mi madre estaba encantada, mi padre más atento de lo habitual. Yo observaba callada. Tras la operación, Laura desapareció unas semanas. Cuando volvió, era otra persona. No solo por su cuerpo, sino por la seguridad con la que ocupaba el espacio. Caminaba distinto, se sentaba distinto, hablaba distinto, y mi padre la miraba. No de forma descarada, no como un hombre desesperado. La miraba como alguien que lucha contra un pensamiento que no quiere tener. Una tarde los encontré solos en la sala, riendo. Mi padre reía. No recordaba la última vez que lo había visto reír así. ¿De qué se ríen?, preguntó. Ambos se sobresaltaron. De nada, respondió Laura demasiado rápido. Solo cosas. Mi padre evitó mi mirada. Ese fue el momento en que entendí
que ya no estaba imaginando cosas. Algo se estaba construyendo frente a mis ojos, algo lento, peligroso, silencioso, y yo era la única que parecía verlo. Esa noche no pude dormir. Me pregunté 1000 veces si estaba exagerando, si mis miedos eran absurdos, si estaba proyectando inseguridades propias, pero había detalles que no se pueden borrar de la mente una vez que los ves. Las miradas, las pausas, los silencios demasiado largos. Laura no se había operado solo el cuerpo, había decidido convertirse en alguien que mi padre no pudiera ignorar. Y lo peor era que estaba funcionando. Los días siguientes empecé a prestar atención a cosas que antes habría pasado por alto, pequeños gestos, detalles insignificantes para cualquiera que no estuviera buscando señales. Pero yo ya no podía dejar de verlas. Laura se sentaba siempre frente a mi padre, no a mi lado. No junto a mi madre, enfrente a él, cruzaba las piernas despacio. Se inclinaba cuando hablaba, como si cada palabra necesitara ser escuchada de cerca. Su risa ya no era espontánea. Era medida, estratégica. Y mi padre no sabía dónde poner las manos. Yo lo conocía demasiado bien. Cuando estaba incómodo, se tocaba el reloj. Cuando estaba nervioso, aclaraba la garganta. Cuando algo le gustaba, pero no quería admitirlo, bajaba la mirada. Hacía todo eso cuando Laura hablaba. Una tarde, mientras mi madre estaba en el supermercado, Laura apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina, preparando café. Escuché voces en la sala. Me acerqué sin hacer ruido. Te ves diferente, decía mi padre. Más segura. Eso cambia muchas cosas, respondió ella. A veces solo necesitamos sentirnos miradas. Hubo un silencio largo, denso. Siempre fuiste una mujer atractiva, añadió él, casi en un susurro. Sentí un nudo en el pecho. Entré a la sala, sin pensarlo. ¡Hola, Gizzy! No sabía que teníamos visita. Laura se giró, sorprendida, solo por un segundo. Luego sonrió. Oh, pasaba por aquí. Mentira. Vivía 30 minutos. Mi padre se levantó rápido, como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido, aunque técnicamente no había hecho nada. ¿Quieres café?, me preguntó, evitando mirarme. Asentí, aunque ya tenía una taza en la mano. Ese fue el día en que entendí algo peor. Mi padre sabía que estaba cruzando una línea y aún así seguía avanzando. MPK. Sentir rabia, no solo hacia Laura, sino hacia él, hacia su debilidad, hacia su silencio, hacia su incapacidad, para detener algo que estaba dañando a todos. Intenté hablar con Laura. La invité a mi apartamento. Pensé que, a solas, volvería a ser la mujer que conocía. ¿Te pasa algo con mi padre?, pregunté, sin rodeos. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Porque te comportas distinto cuando estás con él. Se quedó callada unos segundos en demasiados. Estás imaginando cosas, dijo al final. Él es un hombre amable. Eso es todo. Laura, insistí. Te conozco. Me miró con algo que nunca había visto antes. En sus ojos un desafío. ¿Y eso qué significa? Que no puedo cambiar. Que no puedo sentirme bien conmigo misma. No se trata de eso. Entonces deja de mirarme como si fuera una amenaza. Me quedé sin palabras. No era una negación, era una advertencia. Desde ese día, Laura dejó de disimular tanto. Usaba escotes profundos sin pudor. Se apoyaba demasiado cerca de mi padre. Le pedía ayuda para cosas absurdas. Se reía de sus comentarios como si fueran brillantes. Y mi madre seguía sin ver nada. Una noche, mientras lavábamos los platos juntas, le pregunté, ¿no notas algo raro entre papá y Laura? Mi madre frunció el ceño. ¿Raro? No, Anel, solo está siendo amable. Demasiado amable. Hija, dijo, con un tono cansado. No todos los gestos esconden malas intenciones. Pero yo ya no estaba tan segura. El punto de quiebre llegó el día del cumpleaños de mi padre. Laura apareció con un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Mi madre le hizo un cumplido inocente. Mi padre no dijo nada, pero no dejó de mirarla
en toda la noche. En un momento, lo vi tocarle el brazo. Fue breve, casi imperceptible, pero no fue un accidente. Laura sonrió. Yo sentí ganas de gritar. Esa noche entendí que esto no iba a detenerse solo, que nadie iba a poner límites si yo no lo hacía, y que, si seguía callada, perdería algo mucho más grande que una amistad. Perdería a mi familia. Después de la fiesta, nada volvió a ser igual. No hubo discusiones ni escenas dramáticas. Al contrario, todo se volvió demasiado tranquilo, como si cada uno estuviera fingiendo normalidad para no despertar algo que ya estaba vivo. Laura seguía viniendo. Mi padre seguía sonriendo. Mi madre seguía confiando. ¿Y yo? Yo empecé a sentirme una intrusa en mi propia familia. Una tarde llegué antes de lo habitual a casa de mis padres. No avisé. Tenía las llaves desde siempre. Abrí la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Escuché voces en el comedor. Reconocí las risas de inmediato. Me detuve en el pasillo. No deberíamos, decía mi padre. Siempre dices eso, respondió Laura, pero nunca te alejas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me descubrirían solo por el ruido. Esto no está bien, añadió él. Ella confía en mí. Yo también confío en muchas personas, contestó Laura, con una voz suave, casi triste, y nadie se preocupó por mí. Hubo una pausa, una de esas pausas que no necesitan palabras. Solo mírame, dijo ella. No vi lo que pasó después. No tuve el valor de avanzar, pero escuché el silencio que siguió. Un silencio lleno de cosas que no debían existir. Retrocedí despacio y salí de la casa sin que nadie me viera. Esa noche lloré como no lo hacía desde niña, no porque hubiera visto algo físico, sino porque entendí que la traición no siempre necesita cuerpos. A veces basta con la intención, con el deseo, con la renuncia a decir no. Durante días dudé decirle a mi madre, ¿confrontarlos? ¿Callar para no destruirlo todo? Laura me escribió mensajes como si nada pasara. Me hablaba de trivialidades, de trabajo, de planes futuros. Mi padre me llamaba más seguido, como si quisiera asegurarse de que yo no sospechaba nada. Eso me confirmó todo. Una semana después, los enfrenté. Esperé a que mi madre saliera. Me senté frente a ellos, con las manos temblando. Esto tiene que parar, dije. Los dos saben de qué hablo. Laura me miró con frialdad. Estás exagerando. No, respondí. Estoy viendo la verdad. Mi padre bajó la cabeza. No quise que llegaras a esto, murmuró. Eso fue suficiente. A esto, repetí. A mentirle a mamá, a romper todo por una fantasía. Laura se levantó. No soy yo la responsable de tus problemas familiares. Te operaste para llamar su atención, dije, sin rodeos. Y lo sabes. El silencio cayó, como un golpe. Mi padre cerró los ojos. Laura me sostuvo la mirada, desafiante. Tal vez, dijo, pero él decidió mirar. Ahí entendí que ya no quedaba nada que salvar entre nosotras. Me fui sin despedirme. Esa noche, mi madre me llamó en Llorábano. Pregunté qué había pasado. Lo supe. La verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando todos intentan enterrarla. Después de esa noche, la casa de mis padres dejó de ser un lugar seguro. No hubo gritos, no hubo golpes de puerta, solo miradas cansadas y palabras medidas, como si todos caminaran sobre vidrio. Mi madre ya no confiaba, mi padre ya no sabía dónde esconder la culpa, y yo me sentía responsable por haber dicho la verdad, aunque sabía que callar habría sido peor. Laura desapareció de nuestras vidas sin despedirse. Bloqueó mi número. Anne dejó de responder a los mensajes de mi madre, como si nunca hubiera existido, como si no hubiera pasado años sentándose a nuestra mesa, compartiendo nuestras celebraciones, llamándonos familia. Mi padre intentó hablar conmigo. Nunca pasó nada físico, me dijo. Quiero que lo sepas. Lo miré con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Pasó todo lo demás? Respondí. Y eso duele igual. No supo qué decir. Mi madre
decidió quedarse, no por amor ciego, sino por cansancio, por miedo a empezar de nuevo, por una vida construida durante décadas que no se derrumba fácilmente, pero algo se rompió para siempre. Mi padre envejeció de golpe, perdió esa calma que siempre lo había definido. Empezó a evitar los espejos a hablar menos, a cargar con un silencio pesado que llenaba cada habitación. Yo me fui. Necesitaba distancia para no ahogarme. Durante meses soñé con Laura Nem. En mis sueños no decía nada. Solo sonreía en esa sonrisa segura. Esa sonrisa que había sido el principio de todo. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Ella no solo quiso a mi padre, quiso lo que él representaba. La validación, el poder, la sensación de ser deseada, aunque fuera a costa de destruir a otros. Y mi padre fue humano, débil, imperfecto. Nada volvió a ser igual. Pero yo aprendí que la traición no siempre viene de un enemigo, que a veces llega envuelta en amistad. Que el cuerpo puede ser una herramienta, pero la verdadera seducción está en la intención. Hoy, cuando alguien me habla de confianza, sonrío con cautela, porque sé que basta una mirada sostenida demasiado tiempo para que todo se derrumbe. Han pasado años desde entonces, pero hay recuerdos que no envejecen. No se vuelven borrosos ni pierden peso. Se quedan exactamente donde estaban el primer día, esperando el momento de volver a doler. Mi familia siguió adelante, o al menos eso es lo que decimos cuando no sabemos cómo llamar a una vida que ya no se parece a la anterior. Mi madre aprendió a vivir con una herida que nunca cerró del todo. A veces la veo mirarlo mientras se lee el periódico, como si buscara al hombre que fue antes. A veces lo encuentra por segundos. A veces... No, mi padre jamás volvió a mencionar a Laura en su nombre. Se convirtió en un silencio prohibido, en una sombra que nadie se atreve a señalar. Pero yo sé que él piensa en ella, no con deseo, sino con vergüenza, con esa clase de culpa que no se confiesa ni en voz alta. Yo cambié más de lo que esperaba. Durante mucho tiempo me pregunté si pude haber hecho algo distinto, si debí hablar antes, si debí callar para proteger a mi madre, si mi silencio habría salvado algo. Pero la verdad es que algunas historias no se pueden detener. Solo se pueden atravesar. Con el tiempo entendí que Laura no fue el verdadero problema. El verdadero problema fue la necesidad. La necesidad de ser vista, de sentirse deseada, de comprobar que todavía se tiene poder sobre alguien. Ella eligió su cuerpo como herramienta. Mi padre eligió no apartar la mirada. Ambos tomaron decisiones, y las decisiones siempre tienen consecuencias. Nunca volví a confiar de la misma manera. No porque viva con miedo, sino porque aprendí que la confianza no es ciega, es consciente. Se construye, se cuida, y cuando se rompe, deja marcas invisibles. A veces me preguntan si la perdoné. No lo sé. No odio a Laura, tampoco la extraño. Simplemente entendí que hay personas que entran en tu vida no para quedarse, sino para enseñarte una verdad incómoda. Que nadie es intocable, que nadie está por encima de la tentación, que incluso los pilares más firmes pueden resquebrajarse. Si algo aprendí de todo esto, es que las traiciones más dolorosas no siempre gritan. A veces sonríen, se sientan a tu mesa, te llaman amiga, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde.